Variables primarias que influyen en la erosión eólica. Así como decía la maestra, hay 11 variables primarias que, según la investigación realizada prioritariamente en Estados Unidos y ahora ya en otros países, que influyen sobre el proceso. 11 factores individuales primarios que aquí tenemos anotados en la primera columna, que tuvieron que ser eliminados algunos, reagrupados otros, otros en factores equivalentes para poder modelar su estudio. Vean, la erosionabilidad del suelo y la erosionabilidad en montículos se fusionaron en un solo factor equivalente que se llama erosionabilidad del suelo y se representa con una letra I. La estabilidad de la costra superficial se consideró un factor despreciable debido a que su presencia es transitoria. La rugosidad del suelo se convirtió en un factor equivalente que se llama factor rugosidad del suelo y se denota con una letra K. La velocidad del viento y la humedad superficial del suelo se sumaron en un factor que se le llama factor climático local, se representa con una letra C. La distancia a través del terreno y la distancia protegida del terreno se conjuntaron en un factor equivalente de longitud del terreno denotado con una letra L. Y finalmente la cantidad, la clase y la orientación de la cubierta vegetal se juntaron también en un solo concepto equivalente de cubierta vegetal denotado por una letra V. Entonces, 5 factores de 11 quedaron para ser retomados en la ecuación de predicción de erosión eólica en español, donde pues la erosión, donde la pérdida de suelo promedio anual por viento está en función del factor erosionabilidad del suelo y del factor rugosidad del suelo, del factor climático local, del factor longitud equivalente al terreno y del factor cubierta vegetal equivalente. Todos estos factores adimensionales, ¿sí? Pero con las unidades que prevalecen de la erosionabilidad del suelo se expresa al final en toneladas por hectárea, y si nos referimos al periodo de un año, pues se serían toneladas por hectárea por año. Esta ecuación de predicción de la erosión eólica vamos a revisarla en las diapositivas seguidas conforme al manual de predicción de pérdidas de suelo por erosión eólica, publicado por el Colegio de Postgraduados y la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, entonces digo, en la década de los años 90 del finales del siglo pasado. Este manual pues, fue escrito y publicado por el doctor Benjamín Figueroa Sandoval, que ya en algunas clases pasadas hemos mencionado su nombre. Él fue uno de los pioneros y de los líderes de investigación en erosión hídrica, eólica y conservación de suelos y aguas, ¿no? Y varios de los estudiantes y de los profesores que pues, trabajamos juntos con él, entre ellos Alejandro Amante, Juan Francisco Morales, que fueron los que se dedicaron a recopilar la información de este manual con el que vamos a explicar cómo se determina la predicción de la erosión eólica. Otros profesores, investigadores del Colegio de Postgraduados muy cercanos que también han participado en esto, está por ejemplo el ingeniero Siriaco Ayala Sánchez, otras personas que aún siguen allá en la herbología del Colegio de Postgraduados, que han contribuido en este proceso. Vean, ¿de qué se trata? Se trata de determinar la erosión eólica después de determinar la erosión eólica 1, la 2, la 3, la 4 y hasta la 5 para tener la erosión eólica. Lo vamos a explicar paso a paso con las siguientes diapositivas.
Empecemos por determinar el factor erosionabilidad del suelo, ¿sí? Se refiere al promedio anual de pérdida de suelo por hectárea, suponiendo que el terreno está aislado, ¿sí? O sea, no hay obstáculos alrededor que impidan el flujo del viento, ¿ok? Para que haya saltación de partículas. Suponiendo que el terreno está a nivel, o sea, sin montículos, no hay bordos que impidan el flujo. Que el suelo está suave, o sea, sin rugosidad, suave, así como la mejilla de las mujeres. Suelto y sin costras, o sea, que no haya agregados cementados. En cuarto lugar, que el valor de C, o sea, el valor climático local es igual al 100%, o sea, es la máxima expresión en cuanto al factor clima. En quinto lugar, no tiene protecciones, o sea, no hay barreras o cortinas rompevientos que obstaculicen el proceso. 6. Presenta una anchura óptima para la velocidad máxima del viento. Y 7. Está desnudo, o sea, sin cubierta vegetal. O sea, esto es equivalente a los lotes desnudos en la ecuación, en la evaluación de la ecuación universal de pérdida de suelo, ¿no? Es un terreno con las condiciones en las que se expresa el máximo potencial del fenómeno. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Utilizando los grupos de erosionabilidad, unos grupos de erosionabilidad eólica generados en la literatura por viento mediante la clase textural de la superficie del suelo. Y determinando también la proporción de agregados mayores a 0.84 milímetros, agregados del suelo, mayores a 0.84 milímetros de diámetro. Entonces, vean en este cuadro, que está en el manual de Benjamín Figueroa y colaboradores, que ustedes ya tienen en su poder, el mismo que usamos para erosión hídrica. Ahí tienen ustedes un cuadro que dice descripción de los grupos de erosionabilidad eólica. Entonces, acá están los grupos de erosionabilidad, del 1 al 8. La clase textural, empezando por arena fina, arena muy fina, arena fina, pasando por todas las clases texturales, franco, hasta llegar a clases de textura limosa, etcétera. Y tenemos aquí otra columna, el porcentaje de agregados del suelo mayor, con diámetro mayor 84 milímetros, y la erosionabilidad del suelo, denotada con una letra I latina mayúscula en toneladas por hectárea. De manera que si nosotros tuviéramos un suelo de clase textural, arena francosa fina, y un porcentaje de agregados mayor al 0.84 milímetros de 10, tendríamos un valor de erosionabilidad de 301 toneladas por hectárea por año. Determinado I, le llamamos erosión 1 y continuamos con el proceso para determinar la erosión